Bueno, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la predicación. Y para eso, entonces, vamos a buscar segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 18. Segunda carta de los Corintios 4, 18. Gloria a Dios. Amén. Dice así: no mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Vuelvo a leerlo, hermano. No mirando nosotros a lo que se ve, sino a lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Entonces, el mensaje se llama mirando lo que no se ve. Mirando lo que no se ve. Nosotros venimos estudiando las paradojas bíblicas. Y hemos ya encontrado varias de estas paradojas en las diferentes predicaciones que hemos tenido. Hablamos de ir de ejército en ejército, a pesar de las tormentas, de los problemas, de las dificultades o del desierto. Hablamos de ir de ejército en ejército. También otra paradoja que hablamos es aquella que dice: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, de un hombre que llevó a su hijo endemoniado al Señor Jesucristo. También vimos el tema de caminar en esperanza contra esperanza, con el ejemplo de Abraham. La semana pasada teníamos un mensaje que me pareció muy especial, muy bonito, sobre nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y recordemos esas riquezas son riquezas espirituales: la salvación, el agua de vida, el pan de vida, el descanso para nuestras almas, el vestido de justicia. Salvación, el agua de vida, el pan de vida, el descanso para nuestras almas, el vestido de justicia. Ahora bien, esas cosas no las vemos, son por la fe. Tanto el agua de vida como el descanso para nuestras almas, como el vestido de justicia, son por la fe. Nuestra fe es la mejor arma que nosotros tenemos para vivir en esta vida, e incluso para vivir en este momento en que está pasando el mundo de crisis. Nuestra fe ha sido la mejor arma para vivir en este momento de crisis. Estamos comprobando, estamos viendo nuevamente que nuestra fe es un ancla espiritual para sostenernos, para sostener el barco en medio de esta tormenta que está pasando el mundo. Entonces, estos regalos de Dios, como el descanso, el agua de vida, la salvación, el pan de vida, el vestido de justicia, estos regalos no se ven, sino que se creen. Y en parte es por eso que el versículo que leímos nos dice que miremos las cosas que no se ven. Pero eso en sí es una paradoja, porque ¿cómo vamos a mirar lo que no se puede ver? ¿Será que tenemos acaso una vista infrarroja o una vista más poderosa que la mayoría de las personas, aquellos que no son cristianos, y entonces nosotros como cristianos tenemos una vista que podemos ver más allá? No, hermanos, sino que lo vemos por la fe. Por la fe nosotros nos movemos y vivimos. Como dice la Biblia, el justo va de fe en fe. Entonces, eso es otra paradoja de la Biblia de la que quiero hablar en esta tarde. Es viendo o mirando más bien lo que no se ve. Un ejemplo claro de esto, hermanos, lo tenemos en Moisés. La Biblia dice que Moisés miró lo que no se veía porque miró al invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Hebreos capítulo 11, versículo 27, dice así: por fe dejó a Egipto
no temiendo la ira del rey, porque como aquel que veía al invisible se esforzó. Entonces mire que Moisés se movió, se esforzó, mirando al invisible, viendo al invisible. Entonces, ese sería un ejemplo de vivir por la fe. Cierra esa puerta. Por la fe. Y de mirar lo que no se ve, o sea, mirar lo que no se ve. Es decir, si la fe es la sustancia, miremos Hebreos 11:1 que dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, si la fe es la sustancia, nosotros necesitamos la fe para ver aquello que no podemos ver. Entonces, eso es la fe. Con la fe podemos nosotros ver lo que no se puede ver. Es decir, si la fe es la sustancia, sería el primer paso. Antes de tener cualquier cosa, lo primero que hay que tener es fe. Antes de tener cualquier cosa es fe. Y si tenemos la fe, pues entonces eso va a llegar, claro, si es la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero digamos que el primer paso es tener fe. Ahora, sobre todo en estas promesas de nuestro Señor, el vestido de justicia, el descanso para nuestras almas, el agua de vida, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual nos debe ser dado. Por eso es que nosotros no podemos vivir en tantas angustias existenciales y espirituales. ¿Por qué vamos a vivir tan angustiados si tenemos el agua de vida, el pan de vida, el vestido de justicia y el descanso para nuestras almas? ¿Por qué vamos a ir tan angustiados y tan temerosos de todas las cosas? Y hay veces nos enojamos por cualquier cosa, nos da rabia por cualquier medio cosita, nos da rabia. No. ¿Por qué? Porque tenemos las riquezas de Dios, la esperanza en Dios. Amén. Entonces, ahora yo llegué a la casa y Diana me bañó en alcohol, porque yo tenía que salir hoy a la calle. Entonces yo salí a la calle, bueno, yo salí, hice unas cosas, y cuando llegué ya Diana me echó alcohol por todo el cuerpo y todo eso. Pero ¿por qué me voy a enojar por eso? Eso no es nada. Yo tengo el vestido de justicia. ¿Qué más si me echan alcohol o me ponen incienso o algo así? Yo no sé, para que me desintoxiquen. De todas maneras, tengo el vestido de justicia que Dios me ha dado. No tengo por qué estar preocupado y no, ay, ¿por qué me hiciste eso? ¿Qué enojo es eso? Eso no, cosa de ella, ¿cierto? Yo estoy contento, la abracé, le di un beso, muchas gracias. Bueno, hermanos, después me fui, me bañé, bueno, todo lo que habría que hacer. Pero hermanos, nosotros tenemos todo lo de Dios para nosotros, entonces nosotros no debemos de estar existencialmente, espiritualmente llenos de dudas, de temores, de enojos, como si por dentro estuviéramos como amargados o doloridos. No, lo que se está dañando en nosotros no es el hombre interior, lo que está dañando es el hombre exterior. Ese es lo que sí se tiene que ir dañando. El hombre interior antes debe de ir madurando, todos los días, cada vez más debe de ir madurando. Entonces vamos a 2 Corintios 18. 2 Corintios 4, gloria a Dios. 2 Corintios 4, 18 dice: no mirando nosotros a lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Entonces la pregunta aquí es: ¿qué es aquello que el apóstol Pablo dice que se ve? O sea, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se está viendo? Para decir que no miremos eso se ve normalmente, pero el apóstol Pablo dice, no nos concentremos en eso. Entonces, ahí en el capítulo 4, al principio del capítulo, vemos nosotros, vamos a leer el capítulo 4 de 2 Corintios 4, dice: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según hemos alcanzado la misericordia, no desmayamos. Antes hemos renunciado las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, más por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Está hablando Pablo. Que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo empieza haciendo como una defensa de su ministerio, diciendo que él no lo ha hecho de manera encubierta, que era algo como que le estaban recriminando, sino que él lo hacía abiertamente, él no lo hacía encubiertamente. Por eso dice el versículo 3, que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. O sea que a él lo estaban acusando, como sabemos que en Corintio lo acusaban, de que él era un hombre que lo estaba predicando el evangelio como encubiertamente, como subrepticiamente, como por debajo. Y también lo estaban acusando de que su ministerio no era un gran ministerio, no había crecido mucho, no tenía cosas muy grandes, muy para mostrar. Entonces por eso decían, ese es un evangelio como débil, esa es una palabra como débil, porque no es tan grande, no muestra grandes cosas. Inclusive la personalidad de él es muy débil. Decían algunas personas, decían, en carta es muy fuerte, pero cuando llegan es muy débil, es una, ¿cómo diría uno? Es una cosita así débil, no es fuerte, es un animal pequeñito, ¿cierto? Así. Entonces a él lo estaban acusando de que era muy duro en las cartas, pero en la presencia era muy débil, Entonces él dice, me acusan de que mi evangelio es encubierto, de que el evangelio es encubierto, pero no, yo lo estoy hablando abiertamente. O me acusan porque dicen que no hay grandes propiedades, ni grandes cosas, ni un edificio para mostrar, ni muchas iglesias para mostrar, pero lo he hecho abiertamente. Digamos entonces, no se veía ese crecimiento material en su ministerio, no tenía edificios para mostrar. Mucha gente entonces se vuelve su enemigo y decían que era un ministerio encubierto, escondido. Es que no era, y que como era así tan pequeño, entonces no era de Dios. Yo recuerdo una vez que un día le robaron el carro al pastor a mi pastor le robaron el carro. Y entonces un día que yo fui a hacer una visita, una persona nos dijo, es que si el pastor fuera de Dios, no le hubieran robado el carro. Eso es una lógica terrenal, eso es de la tierra, eso es pura cosa terrenal. Así nos dijo, si él fuera de Dios no le hubieran robado el carro, eso es pura carne terrenal, puro asunto terrenal. ¿Por qué? Porque no hemos visto ya por todos estos días de cuarentena y todas estas semanas el asunto del sufrimiento y cómo Dios nos trata. A un pastor le pueden robar el carro, eso no hay problema, eso no es raro, eso no es raro delante de Dios. Pero la gente que piensa así es terrenal. Esa iglesia no es de Dios porque no tiene un edificio propio. Esa es una mente carnal, una mente terrenal, una sabiduría carnal solamente de la tierra. Esta iglesia sí es de Dios porque vea el edificio que tiene tan bonito. Eso es pura tierra, pura manera de pensar terrenalmente. Así piensan los testigos de Jehová, así piensan los católicos romanos y así piensan los mormones. Pura cosa terrenal. Eso no es lo que está, eso es lo que le están diciendo aquí al apóstol Pablo. A lo mejor lo que lo estaban criticando eran las antiguas personas que veían las cosas así de esa manera. Entonces dicen, como es así tan poquito, tan pequeño, por eso es que es un evangelio encubierto. O como le dijeron al pastor mío, si usted fuera de Dios no le hubiera robado el carro. Hermanos, eso no es cristiano. A Pablo más o menos le dicen eso. Es que como usted no es famoso, entonces usted no es de Dios. Si fuera de Dios, entonces sería famoso y tendría mucho reconocimiento. Eso mismo es lo que está diciendo Pablo. Ellos están mirando lo que se ve, no están mirando lo que no se ve. Están solamente juzgando por las apariencias. Pablo entonces responde que él y sus hermanos predican el evangelio de manera abierta, para nada encubiertos. Y él dice que si el evangelio de él está encubierto es a aquellos que se pierden. Dice, a los que se pierden está encubierto. Y entonces eso tiene que ver con un asunto espiritual, porque dice, el versículo 4 dice, el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces él dice, yo predico, pero el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de esa gente. Satanás los tiene en tinieblas. Satanás los tiene así. Y así como Satanás cierra el entendimiento de los incrédulos, al contrario, Dios hace que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Porque mira el versículo 5, el versículo 6. Porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para dar la iluminación de la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. O sea que así como Satanás tiene el entendimiento de muchos enceguecido, cegado, en oscuras, Dios hace que resplandezca. Mire que ahí dice que es Dios, dice ahí el versículo 6, porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Sí ve que es Dios el que resplandece? Por eso la obra tiene que ser la obra del Espíritu Santo y no la obra a la fuerza de nadie. El Evangelio no es a la fuerza, el Evangelio es hablando, es predicando, es evangelizando, amén. Pero es un asunto espiritual. Es el Espíritu Santo de Dios quien redarguye de pecado, de juicio y justicia, y así lo dice la palabra. No puede ser que usted le meta Biblia a la gente en la cabeza, pues tiene que coger esta Biblia y meterle un pastor que yo tenía decía, yo quisiera abrirle la cabeza a la gente y meterle la Biblia en la cabeza a la gente a ver si entienden. Es que así no se puede, porque tiene que ser un asunto espiritual, tiene que haber algo espiritual. Tiene que, como dice ahí, Dios resplandece. Claro, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pero es verdad, y de la palabra y tiene que seguir dando la palabra. Pero tiene que haber algo espiritual, algo de Dios, porque Dios es el que resplandece en nosotros. Ahora, Dios resplandece en los corazones y es el que resplandece en las personas. Y eso es una cosa increíble. Dios está allí. Cuando recibes a Cristo, resplandece tu corazón y entiendes la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, mientras que Satanás oscurece el entendimiento, Dios resplandece en las personas. Entonces el resplandor es entendimiento de la ciencia de la gloria de Dios. Es decir, el creyente tiene dentro de sí una ciencia. Eso a mí me parece muy tremendo, porque dice que Dios resplandece en nuestros corazones la ciencia de la gloria de Dios. El creyente tiene una ciencia dentro de sí, que es el mismo Señor Jesucristo. Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A los cuales hizo Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Mira, hermano, que eso es un misterio, pero es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, volviendo a Corintios 4, aquí viene una paradoja muy interesante. El versículo 7 dice, tenemos empero este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Dios mismo, que resplandece en los corazones. Tenemos empero este tesoro en vasijas de barro, a fin de que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, nosotros tenemos a Dios, pero lo tenemos en una vasija de barro, o sea, algo que se puede quebrar fácilmente. ¿Eso qué es? Esta carne, nuestro cuerpo. Entonces, ahí ya tenemos una paradoja muy tremenda. Un cuerpo que no es digno de tener a Dios, tiene a Dios dentro de ese cuerpo. Eso es una cosa muy tremenda. Porque es un cuerpo que no es digno ni por el pecado ni por la enfermedad. No es digno de tener a Dios, pero lo tiene. Entonces por eso dice Pablo, tenemos este tesoro en vasijas de barro. Entonces el hecho de tener esa unión, un cuerpo de barro con un espíritu donde habita Dios, eso produce un tipo de vida diferente a la vida que puede llevar cualquier hombre que está en tinieblas y que el Satanás le tiene enceguecido su corazón. El hombre, así sea un hombre carnal, pero que tenga el resplandor de la gloria de Dios dentro de sí, tendrá una vida distinta, diferente al hombre que está enceguecido por Satanás. Tiene su entendimiento entenebrecido. Entonces, hermanos, cualquier hombre o mujer que no entiende de Cristo, que Cristo viene en ella, cualquier hombre o mujer que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, pues no entiende las cosas y tendrá una vida diferente. Tener a Dios en esta vasija de barro hace que nuestra vida misma sea una paradoja. Mire entonces los versículos que siguen esas paradojas que hay. Dice, por todos lados somos atribulados, mas no estrechados,
Yo diría entonces aquí que aquí está primero lo físico y después lo espiritual. Somos atribulados, es decir, nos están persiguiendo, nos están atacando, somos atribulados, mas no estrechados. Nuestra alma está glorificando a Dios. Aún en la persecución, nuestro espíritu bendice a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo siente el dolor, pero nuestro espíritu sigue glorificando a Dios. Entonces por eso dice, somos atribulados, mas no estrechados. Dice, somos perplejos, nos asombramos, nos da miedo, temblamos, mas no desesperados. Mas el espíritu hace que soportemos y que aguantemos en ese momento. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Nos están persiguiendo, nos están buscando, nos quieren atacar, pero no estamos desamparados porque el Señor sigue siendo nuestro socorro y nuestro espíritu, nuestra alma da testimonio de que Dios está cuidándonos, de que Dios está ahí. Aunque estemos perplejos, perseguidos, de que nuestro cuerpo quiera doblegarse, nuestro ser interior quiere volver a salir a caminar nuevamente. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios dentro de sí, que es el que está dando testimonio a nosotros de seguir adelante. Dice ahí, perseguidos, abatidos también, abatidos, golpeados, maltratados, mas no destruidos. Entonces eso está viendo, hermano, que no estamos derrotados, estamos abatidos, sí, nos dieron un golpe, sí, pero no estamos derrotados. Yo hablaba hace años con un hombre acá en Copacabana y él me decía, yo veo a mi papá derrotado, así me decía ese hombre, pastor, yo miro a mi papá y yo lo veo ser una derrota total, yo lo veo derrotado. Él se levanta por la mañana, se toma un café, sale a la calle, vuelve y no sabe ni qué hacer, eso pasa de un lado para otro. Yo lo veo es derrotado. Así no es el cristiano. Pues, me perdonan los hermanos creyentes, pero el cristiano no está en derrota. Puede que esté abatido, sí, no vamos a decir que no. Puede que su cuerpo sienta, que tengo que ir a una cirugía, que me está doliendo ya aquí, que me está doliendo por acá, que este brazo no se mueve, que el otro tampoco, que tengo dolor de cabeza. Sí, puede que esté abatido, pero no estamos derrotados, porque nuestro espíritu nos vivifica, nos da vida nuevamente. El que está derrotado, el que no tiene a Cristo. Pues imagínense, tiene el cuerpo bien mal, va el cuerpo de para atrás y por dentro es puras tinieblas. Ese está en derrota totalmente derrotado. Yo le decía a un muchacho, bueno, ¿y por qué no le habla a esa muchacha? No, me da mucha pena, yo no soy capaz de hablar, Mire, qué derrota tan tremenda, ese hombre que no tiene nada porque está por el cuerpo y ahora que está joven. Ahora dígame cuando el cuerpo esté desgastado, espíritu abatido totalmente y el cuerpo derrotado también, abatido totalmente. El cristiano no, el cristiano está, sí, puede que el cuerpo nos duele, pero por dentro sabemos que tenemos la energía de Dios para hacer las cosas. Entonces hay una paradoja interesante y como cristianos vivimos en esa paradoja. Por eso dice, llevamos siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Entonces podemos decir que lo que se ve son tribulaciones, problemas, eso es lo que se ve, eso es lo que estaba viendo el apóstol Pablo, la agonía y la destrucción de la carne. Lo que Pablo decía que se veía era la persecución contra él y cómo se venía desgastando su cuerpo. Usted puede decir, bueno, yo estoy joven, mi cuerpo todavía se siente fuerte, gloria a Dios, pero a lo mejor sus abatimientos y persecuciones son más del alma, ya, porque si usted está en oscuridad y no tiene a Cristo, entonces sus abatimientos, sus persecuciones son de su alma. Entonces los creyentes tenemos ese tesoro que es Dios en nosotros, en un cuerpo de barro, pero podemos confiar en tener el poder de Cristo en nuestra vida. Entonces lo que dice que se ve son las tribulaciones, lo que está viendo son los problemas. Pero aquí el énfasis no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Por eso dice, mirando lo que no se ve. Esa es la paradoja, no mirando la tribulación, sino mirando el peso de gloria. Ya vimos un ejemplo con Moisés. Pero entonces pensemos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo más grande. ¿Cómo se puede aplicar este principio, mirando lo que no se ve, a nuestro Señor Jesucristo? Entonces, en el Instituto Bíblico empezamos el viernes un estudio sobre el Evangelio de Mateo. Eso es lo que empezamos el viernes.
Y yo me hice la pregunta, bueno, ¿yo cómo puedo aplicar este principio? Ya aquí yo lo veo en Pablo. ¿Cómo lo puedo aplicar al Señor Jesucristo, que es mi mayor ejemplo, por encima de todos? Mirando lo que no se ve. Entonces, ¿qué hice yo? Como estamos en Mateo, entonces yo tengo que estar leyendo Mateo para dar la clase en el Instituto Bíblico. Y en esa lectura de Mateo yo encontré 4 o 5 miradas diferentes de Cristo. Digámoslo así, 5 miradas diferentes de Cristo a lo que ve el mundo, cómo Él lo ve distinto, cómo Él lo ve diferente. Entonces yo veo 5 miradas distintas, creo que son 4 o 5 miradas de Cristo a cómo ve el mundo en lo que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. La primera mirada que yo encuentro en el Evangelio de Mateo, puede que si usted lo busca en Juan, en Marcos, pues encuentre más, pero la primera que yo seguro, toda la vida de Cristo es una paradoja. La primera mirada que yo veo es que Él mira diferente cuando llama a los discípulos, cuando llama a los apóstoles. Él los mira diferentes. Mire, vaya a Mateo 4. Mateo 4. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4. Versículo 18. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano. Parece ser que el Señor ya los conocía. Parece ser, porque recuerde que Juan el Bautista, o sea, que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista, cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios, Andrés se fue y estuvo con el Señor un tiempo. Y Andrés le presentó a Pedro. Entonces, cuando Andrés le presentó a Pedro, Jesús le dijo, tú eres Simón y serás llamado Piedra. Parece ser entonces que esa fue la primera encuentro. Y aquí entonces va el Señor caminando, ¿cierto? Andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar. Entonces lo estaban pescando, estaban echando la red en la mar. Echaban la red en la mar. Porque eran pescadores. O sea, ellos vieron a Jesús, hablaron con él, le dijo a Pedro y volvieron a pescar. Eran pescadores. Y les dice, venid en pos de mí y haceros pescadores de hombres. Entonces, ¿qué es lo que, hermano, veo yo aquí? Él miró lo que no se ve. ¿Qué miraba la gente? A lo mejor ellos mismos estaban viendo los pescadores. Ellos son pescadores. Ellos son pescadores. La Biblia no dice más aquí de este pasaje. Parece que en este momento ya, cuando Él les dijo, venid a mí y os haré pescadores de hombres, ellos tiraron la red y ya, lo siguieron. Ya habían hablado, ya habían, no sé qué había pasado, pero ya Él les dio un llamado así y ya Él no los vio, ya Él no los veía como pescadores, como los veía las demás personas, sino que los veía como pescadores de hombres, pescadores de hombres. Tanto es más que este Andrés dice en Juan, mire Juan 1, Juan 1, versículo 30, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón, Andrés, y le dijo, hemos hallado el Mesías, que interpretado es el Cristo, versículo 42, y le trajo a Jesús. O sea, Andrés dijo, pues le voy a llevar a mi hermano, pero ¿sabe cómo lo estaba viendo Cristo? No lo estaba viendo como un pescador cualquiera, lo estaba viendo como un pescador de hombres. Entonces eso para mí es muy bonito. El Señor Jesús mira, no lo que se ve, sino lo que no se ve. Incluso Andrés llevó a otros hombres a Jesús, cuando eran los griegos. Andrés llevaba a otras personas a Jesús. Yo tengo un mensaje que se llama Andrés, el que llevó hombres a Cristo. Hermanos, entonces ya Él los veía como un pescador de hombres. Jesús no lo ve como un pescador común, sino como un pescador de hombres. Usted puede ser una profesora, pero Dios ve más allá de eso. Usted puede ser un profesor, pero Dios ve más allá de eso. Usted puede ser un policía, pero Dios no lo ve simplemente como un policía. Dios ve más allá de que usted es un tornero, que usted es un médico, que usted es el oficio que tenga, pero Dios ve más allá de eso. Usted es psicóloga, no, Dios ve más allá de eso.
Eso es lo que ve la gente. Pero el Señor Jesucristo ve más allá. Que yo trabajo con el gobierno. Dios ve más allá de eso. Y recuerde, hermano, sea lo que usted sea, Dios puede utilizar sus conocimientos y puede utilizar de lo que usted sabe para la gloria de Él, para su gloria, porque Dios ve más allá de eso. Y tengo un ejemplo en esta misma línea, es el ejemplo de Mateo, el mismo Mateo, Mateo 9, capítulo 9, versículo 9, dice: y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos, el cual se llamaba Mateo. Y dícele: sígueme. Y se levantó y le siguió. Entonces, ¿quién era Mateo? Mateo era uno que estaba recogiendo el tributo. Un recaudador de impuestos. Un judío, Mateo era un judío que trabajaba para los romanos recaudando los impuestos de los judíos. Un judío que trabajaba para el gobierno de Roma, recaudando el impuesto a los judíos, lo que llamaban un publicano. Él era un publicano. Primero, unos pescadores sin letras, como dice la Biblia, que Simón era un hombre idiota, eran idiotas que no tenían letras. Pero después llama así dice la Biblia, así dice que eran idiotas. Bueno, pero después llama a Mateo, que si llevaba cuentas, y si escribió el libro de Mateo, sabía leer, escribir y sabía mucho de cuentas. Era un hombre, digamos que versado, o sea, no era cualquiera, y era un hombre que trabajaba con el gobierno, o como le diríamos hoy, era un burócrata, dice la palabra, bueno, estaba metido ahí en la burocracia romana. Y es más, sus paisanos judíos estaban enojados con él porque él era un vendido, digámoslo así, al gobierno. Te vendiste al gobierno, Mateo, te fuiste allá para ser un vendido, un tráfuga, un tramposo, bueno, como le dicen hoy día a toda esta gente que va para trabajar con el gobierno. Te fuiste para allá. Es más, miren Lucas 5. Lucas capítulo 5. Dios bendiga a la hermana Jimena Huenchuguala de Valdivia, que saludos acá de mi hijo David, pues digo yo por medio de él. Lucas 5, y a la hermana Marcela Arisa también, Dios te bendiga. Lucas 5, 27 dice: y después de estas cosas salió y vio a un publicano, es el publicano, el recaudador de impuestos, Mateo, que también se dice Leví, llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dice: sígueme. Vea qué tan bonito, o sea que él llamó a los más pobres y después llamó a un rico. Sí, él llamó a un pobre y llamó a un rico. Sígueme. Y dejadas todas estas cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros. Oiga, ¿cómo le parece esto? Leví hizo un banquete, o sea, si hizo un gran banquete era que tenía plata. Eso no lo podía hacer Pedro ni Andrés. Andrés los tenía que invitar a comer, pero Leví tenía plata de todo lo que recogía. Incluso pues decían que esta gente hasta se robaba la plata, no sé. Él tenía plata y pudo hacer un banquete e invitó a un montón de gente. Dice, había mucha compañía de publicanos, o sea que invitó a todos los vendidos a Roma, a todos los invitó, o bueno, no hay todos, pero a muchos publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y Jesús fue allá, y los escribas y fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Mire lo que dice: y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no han menester médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos ver? ¿Qué veían los escribas y fariseos? ¿Qué veían? Este es un vendido, este es un recolector de impuestos, este es un publicano, este se le vendió a Roma, este se está enriqueciendo con nuestros dineros y nosotros no le queremos dar ni un peso al gobierno romano y el gobierno romano nos tiene acosados, bueno, lo que sea. ¿Y cómo veían a Pedro y Andrés? Esos son unos brutos, son unos pobres, unos simples pescadores, no se ponen ni camisa, se va para allá. Acuérdense que Pedro por allá tuvo que poner la camisa cuando vio al Señor. No pone ni camisa, va para allá. Hermanos,
¿El hombre qué ve? El hombre ve lo exterior. El Señor ve más allá. ¿Quién era Mateo? Mateo escribió el Evangelio de Mateo. Mateo sabía lo que dijimos el viernes, vea, les escribía de 7 en 7. O sea, él sabía cómo llegar a los judíos. Él sabía, hizo un banquete, un gran banquete, invitó a Jesús para que le hablara a toda esa gente. Los enfermos son los que tienen necesidad del Evangelio. Acuérdense que él escribió en Mateo 1:17 los 3:14. Una generación de tal a tal, 14 generaciones, de tal a tal, 14 generaciones, y de tal a tal, 14 generaciones. Los 3:14, él escribió que hay que perdonar 70 veces 7. Él escribió en Mateo 13 las 7 parábolas del reino, y en Mateo 23 los 7 ayes contra los escribas y los fariseos. O sea, Mateo sabía cómo llegarle a los es más, si lo tengo acá, ve, se me quedó. Hay por ahí, no sé dónde estará, bueno, hay por ahí 50 referencias, 50 estarán estas canciones, o aquí, yo no sé. Yo tenía por ahí un papel que ya no lo veo, pero bueno, vea, aquí lo tengo. 50, más o menos 50 referencias del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. O sea, ¿cuántas cosas no sabía Mateo? Mateo era un doctor, o sea, Mateo sabía mucho. 50, Mateo les decía, esto está en tal parte, y esto está en otra parte, y esto está en otra parte. Era un tipo muy estudiado. Ahora, ¿cómo lo veían los escribas y los fariseos? Ese es un vendido. ¿Cómo lo veía el Señor Jesucristo? Este va a escribir el Evangelio. Ese es un discípulo, venga, sigan pos de mí. Así, hermano, nosotros también, así somos nosotros. Nosotros juzgamos a la gente por la apariencia. Ese es un pobre, ese es un pobre, ese es no sé qué, ese es un guerrillero, ese es no sé qué, ese es un guerrillero, ese es un no sé qué, y empezamos a buscar la gente, ese es un paraco, ese es de derecha, ese es un vendido al gobierno, ese es de la derecha, que no quiere, ese es de la guerrilla, que no. Somos unos juzgadores por la apariencia. El Señor no era así, nosotros sí. Nosotros vemos solamente la apariencia, el Señor no. El Señor llamó a unos y llamó a los otros. Vea qué tremendo nuestro Señor, grandioso y glorioso, y la gloria sea para Él nada más, porque nosotros, vea, mal estamos en eso. Jesús miraba más allá del simple oficio de las personas, porque Él los veía como unos obreros para su reino, Número 2. Ya ahí podíamos ya terminar la predicación, prácticamente ya, pero vamos a la segunda. Dios bendiga a la hermana Ivonne, al hermano Vince, la Ruth también, Dios los bendiga. Número 2. Jesús veía la muerte como si estuvieran dormidos, no la veía como muerte. El hombre ve la muerte como un fin. Se acabó todo en la muerte, ya, hasta ahí llegó. Somos, como dicen los testigos de Jehová, somos una cucaracha, nos pisan, ya, y se acabó todo. Así ve el hombre la muerte, como dicen mucha gente de ciencia, no, vea, así como una cucaracha, tan, nos pisaron y ya. Una rata que uno mata, tan, matamos a la rata, ya, se murió la rata, tírala al río. Así ve el mundo, así ve mucha gente la muerte. No, Jesús no veía la muerte así, porque Jesús veía la muerte como un comienzo de la vida eterna. Por eso Él decía, no está muerto, está dormido. Como dice Mateo, ahí estoy en Mateo. Acuérdense que yo estoy en Mateo porque en el instituto estoy en Mateo. Entonces yo creo que por ahora, por ahí por un mes, no me van a escuchar sino hablando de Mateo. Pero bueno, esa es la vida que nos ha tocado. Gloria a Dios. Mateo 9:23. Y venido Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y el gentío que hacía bullicio. Los tañedores de flautas, entonces eran tañedores, o sea que cantaban música triste para los velorios, ¿cierto? Como para los funerales. Ahora que pasó la Semana Santa, pues como no hubo procesiones ni eso, no escuché música triste en esas procesiones. Pero ahí es donde yo me acuerdo de los tañedores, porque esas músicas que cantan en Semana Santa, que pasan llorando, y yo, ¡ay, va la madre llorando! Y esa es música muy triste. Entonces cuando él dice a los tañedores con las flautas y el gentío llorando y haciendo bullicio, dice Jesús, apartaos, que la joven no es muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, claro, porque él no ve
la muerte como la muerte. Él ve la muerte como que estuviera dormido para una resurrección de vida. Él vio a los tañores de flauta, al gentío que hacía bullicio, y entonces que estaban tristes, listos a tocar esa música triste y dolorosa, los demás llorando y clamando, pero el Señor dice, no está muerta, está dormida. Está dormida, así como cuando dijo de Lázaro, nuestro amigo Lázaro, no dijo nuestro amigo Lázaro, se murió. Lo primero que él dijo fue, nuestro amigo Lázaro duerme. La Biblia nos enseña que aquellos muertos en Cristo serán levantados. Los muertos en Cristo, lógicamente. Primera de Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir de ojo, al sonido de la final de la trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo serán levantados. Oiga, los muertos en Cristo serán levantados, como que el Señor le pega un golpe. Oiga, levántese, que ya la resurrección lo levantó. No dice como que se despertarán ellos solitos y todo. No, serán levantados, lo van a ser levantados. Porque ¿quién los viene a levantar? El Señor. Es como si estuviera ahí esperando. No es que sea el sueño del alma, como dicen algunas doctrinas, sino que se está esperando la resurrección. El Señor dice, listo al cuerpo, le dice al cuerpo, ya, este cuerpo ya puede ser levantado. Pero ¿cómo ve la gente la muerte? La ve como el fin. No, el Señor no ve la muerte como el fin. Es otro momento. Digamos casi que es como un comienzo. Es más, se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. Número 3, estamos en Mateo. Viendo las cosas, ¿cómo es que empezó el mensaje? Ya se me olvidó. Mirando, yo llevo tanto rato ya que se me olvidó. Mirando lo que no se ve. Mirando lo que no se ve. Número 3, la tercera mirada. Él ve a las multitudes como ovejas y como mies, no como gente. Mire Mateo 9. Mateo 9, 36 y 30 al 38. Y viendo las multitudes tuvo misericordia de ellas, que eran derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Él ve a las multitudes como ovejas y como mies. Hoy en día muchos ven a las multitudes como dinero. Si hay gente, hay dinero. Si hay gente, hay negocio. Si hay gente, hay votos. Si hay gente, hay plata. Si hay gente, vendemos. Si hay gente, entonces nos va bien. Si hay gente, entonces hay una iglesia grande. Pero esa no es la visión del Señor Jesucristo. Una vez, hermanos, yo estaba por allá en otra ciudad, en un viaje que estaba en otra ciudad, y llamé a un amigo que es comerciante, y lo llamé, no piensen en nadie, un amigo que es comerciante, no piensen en nadie. Y lo llamé, y le dije, hermano, es por aquí. Me dice, ¿y cómo está el negocio por allá? Si hay gente, ¿sí ve la gente? ¿Sí ve? Si hay gente, hay negocio. Si se ve gente, si se ve movimiento de gente. El Señor, cuando veía mucha gente, no estaba pensando en el negocio, estaba pensando en que eran ovejas y mies. Ovejas y mies. Entonces, mis hermanos, Jesús ve a la multitud como una multitud sin guías espirituales, con una necesidad espiritual. Los ve como ovejas sin pastor. La mies es mucha y la mies es mucha y los obreros son pocos. La cosecha se va a perder. No hay gente para la cosecha se debe hacer bien. No se puede hacer la cosecha a las malas. Se necesitan hombres, personas para la cosecha. Un pastor podrá decir, no, yo tengo 1000 personas, yo tengo 2000 personas. Pero ¿acaso no se necesitan más obreros para esas 500, 1000 o 2000 personas? Seguro que se necesitan más obreros porque son ovejas y la cosecha se necesita hacer de buena manera. Necesita más obreros. La mies, las multitudes, la cosecha, las iglesias, la gente no tiene pastor, se están quedando sin pastores conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe quién lo está cogiendo? Entonces lo están cogiendo los falsos profetas, los falsos pastores, que a eso sí les interesa, vea, la plata. A esos falsos pastores, ay, allá hay gente, vea, allá hay negocio. A esos son los que está cogiendo, porque se está quedando, dice el Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces, ¿sabe quién lo está cogiendo? Vea, a los que les interesa esto de la gente, la lana, así como dice la lana, la plata.
Y no, Jesús no ve a las multitudes como por plata, ni Jesús ve a las multitudes para que les den lana, ni Jesús ve a las multitudes para que les den comida. No, es una cosecha que hay que recoger, que hay que poner en el granero. Es un grupo de ovejas. El mundo ve a la gente de otra manera a como la ve el Señor Jesucristo. El mundo ve a las multitudes de otra manera a como las ve el Señor Jesucristo. Número cuarta mirada, el templo. Mateo 24. Mateo 24. 1 y 2. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Y salido Jesús del templo, íbase, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Qué bendición, mi hermano. Este es un estudio que me ha bendecido mucho. Y salido Jesús del templo, íbase, y llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oiga, pues les calmó el problema. Los discípulos le estaban haciendo un recorrido turístico por el templo. Miren Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21, 5. Y a unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones. Oiga, ¿se vio? Vea, le estaban haciendo un recorrido. Vea estas piedras que tiene allí. Vea estos regalos que nos dieron para ponerlos allí. Vea cómo está adornado. Oiga, le están haciendo un recorrido turístico, como cuando yo fui allá a unos museos que he ido y me muestran todo, vea, y aquí era la habitación, y así le estaban haciendo el recorrido turístico al Señor. Entonces dice el versículo 5 de Lucas 21. Y unos que decían del templo que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: de estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, hermanos, la cuarta mirada. Los discípulos le dan un recorrido turístico por el templo. La gente está mirando lo hermoso del templo, lo lindo de las piedras y de las cosas que lo adornan. Pero él dijo: no quedará piedra sobre piedra. Aquí puedo pensar en la gente que confía en lo que ha construido. La gente que confía en lo que levantó con su esfuerzo, con sus manos, pero no saben que un día Dios puede disponer de eso y puede destruir eso. O puede permitir que eso sea destruido. Nabucodonosor decía: miren el reino que construí. Vaya a Daniel 4, Daniel 4:30. Daniel 4:30. Gloria a Dios. Daniel 4:30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi fortaleza y para gloria de mi grandeza? Oiga ese Nabucodonosor como dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para que sea casa del reino con la fuerza de mi fortaleza? O sea, yo mismo la hice con mi fuerza y para gloria de mi grandeza. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. O sea que ahí Dios le quitó ese orgullo por estar mirando las cosas de esa manera. Entonces, ¿qué ve la gente? La grandeza. Uy, vea ese templo tan grande que tienen. Uy, vea esa casa tan grande que tienen. Claro, eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. Pero ¿qué hay detrás de eso? Dios puede quitar eso. Dios puede destruir eso. Les digo, vea, este templo se cae y no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, hermanos, es muy fácil para el hombre confiar en lo que ha hecho. Pero Dios sigue manejando el mundo. Dios mira donde no hay humildad, donde hay orgullo, donde el hombre empieza a alabarse a sí mismo como Nabucodonosor por lo que hizo. Yo no le estoy diciendo que no construya nada, pero le estoy diciendo que sepa que Dios es el que tiene el dominio, el control de todo eso que usted construye. Su casa o sus casas, su finca, su iglesia, su conocimiento. Puede decir: ay, bueno, yo construyo conocimiento porque eso Dios nunca me lo quita. No, no. Dios no es el dueño de todo. El dueño de su cuerpo también es Dios. Su conocimiento, sus carreras, sus familias, sus negocios, sus carros, todo eso es de Dios, hermano. Y entonces la gente puede pensar: ay, vea lo que hice tan grande, vea lo que he hecho tan grande estos negocios. Ya esta semana leía en las noticias, leía que los de las discotecas y los bares y todo eso se declararon en bancarrota. Que ya le dijeron al gobierno: no podemos pagar más arriendos, nos declaramos en bancarrota.
los de Mangos y no sé cómo se llaman esos bares, y los de el Parque Lleras, y los de la Detente, y todo. Estamos en bancarrota. Ay, no, todo lo que habían hecho, toda esa Sodoma y Gomorra que habían creado, y ahora están pues dizque ya sufriendo, y que vea que ya no tenemos, si conseguían millones y millones por noche, y ya están declarándose que en bancarrota ya están sufriendo. Ese orgullo, ¿dónde quedó? Ese orgullo, ¿dónde quedó? Bueno, cualquier día Dios puede disponer de eso. De cualquier manera Dios puede disponer de eso. Nosotros, hermano, el cristiano como iglesia, el cristiano no puede decir, ay, estamos derrotados. No, acuerde como dice el Señor, no. Abatidos, pero no destruidos. ¿Por qué? Que no nos podemos reunir aquí. Bueno, nos reunimos en la calle. Que no tenemos un salón. Bueno, nos reunimos en un parque. Bueno, nos reunimos por internet. Pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque es que la gloria no se la estamos dando al edificio que hicimos. La gloria no se la estamos dando al templo que hicimos. La gloria la tiene Dios. Porque el Señor puede decir, vean este edificio tan bonito. Se cae. Se cae. Dios mira más allá de lo que el hombre ve. Gloria a Dios. Finalmente, vamos a Mateo 26. Gloria a Dios. Finalmente, Mateo 26. Mateo 26. Estamos hablando de esta paradoja que es mirando lo que no se ve, que estaba en 2 Corintios 4:18. Y entonces estamos buscando los ejemplos de Jesucristo en el Evangelio de Mateo 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan, y habiendo dado gracias, lo rompió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y hechas gracias, Dios les diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Note, hermano, que él no vio el pan, él miró allí su cuerpo partido. Y él no vio la copa, el vino, sino que él vio ahí su sangre derramada. Cuando él partió el pan, cuando él estaba así partiendo el pan, él no estaba viendo el pan, él estaba viendo su cuerpo partido, roto. Cuando él derramó, vació la copa, en las otras copas, él no estaba viendo la copa, el vino ahí derramado, sino que estaba viendo su sangre, que iba a ser derramada por el mundo. Ellos estaban viendo el pan y el vino, ellos estaban viendo ahí el pan y la copa y ya. Es lo que estaban viendo, el jugo y el pan. Pero él está viendo más allá, porque él dice, parte el pan y dice, este es mi cuerpo. Ellos dirían, ¿cómo así que el cuerpo? No lo entendemos. Después de dar la copa y dice, esta es mi sangre. Ellos no lo entendían. No es que eso se haya convertido ahí en sangre y eso se haya convertido en el cuerpo como dice la Iglesia Católica, no, sino que él estaba viendo más allá. Él estaba viendo más allá de lo que ellos estaban viendo. Él estaba sabiendo que su cuerpo iba a ser partido y que su sangre iba a ser derramada. La Biblia dice que ninguno de sus huesos fue roto. Dice Juan 16:36. Juan 16:36. ¿Sí es ese? Juan 19. Juan 19:36 dice, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no será quebrantado de él. Hueso no será quebrantado de él. Pero el Salmo 22:14 dice, Salmo 22:14 dice, como aguas me escurrí, descoyuntáronse todos mis huesos. Mi corazón fue como cera de liendos. O sea, no le quebraron un hueso. No le quebraron hueso, no le partieron hueso. Pero partieron su cuerpo. Lo que fue roto fue su cuerpo. Los huesos se le descoyuntaron, las coyunturas. Lo que fue roto fue su cuerpo. Él no estaba mirando el pan roto, sino su cuerpo descoyuntado. Usted sabe, hermano, nuestro Señor mientras partía el pan, estaba allí recordando lo que iba a pasar con sus músculos, que se iban a desprender el uno del otro, que se desgarrarían sus músculos, que se desgarrarían sus tendones. Él, cuando estaba derramando la copa y el vino, él veía, él sabía, él no estaba viendo así el jugo derramado, sino que él estaba pensando, su sangre será derramada por la remisión de los pecados. Entonces queda claro, hermano, que nuestro Señor miraba lo que no se veía. Esa es una paradoja cristiana, mirando lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero.
Ahora piense, el Señor miraba lo eterno. Él es el sacrificio eterno, la sangre eterna. Si usted no está mirando más allá de lo que tiene frente a sus ojos, hermano, entonces usted está mirando como el mundo mira, con los ojos de la carne. Usted entonces no ve a hombres y mujeres trabajando para Dios, sino que usted va a ver a pescadores, o a publicanos, o a políticos, eso es lo que usted va a ver. Usted ve entonces usted no va a ver como el Señor veía. Si usted mira con los ojos de este mundo, usted ve las multitudes, y cuando ve las multitudes usted dice, ahí lo que es plata, ahí hay negocios. Usted no va a ver ovejas que necesitan un pastor. Las ves como pueblos que necesitan, las ves como gente, y usted vea que ahí hay plata, negocio. Las ve como esos pastores que no administran una iglesia, sino que administran un negocio. Si usted mira con los ojos de este mundo, usted ve los bonitos edificios, ve los grandes templos, ve los imperios, y usted piensa, ay, mire qué grandeza lo que hicieron esto, mire qué grande, y no puede pensar que ese imperio, por muy grande que sea, se puede caer. Si usted mira con los ojos de este mundo, para usted la muerte será el final de todo, la muerte será su último día. Si usted mira como el mundo, usted no entenderá que en ese acto del Señor al partir el pan y derramar la copa, estaba el simbolismo de lo que pasaría, que rompería en su cuerpo, que derramaría su sangre, para que usted, mi amigo, no sea condenado y no vaya a ir a un infierno, para que después de su muerte usted no tenga que ir al lugar de tormento, sino para que usted tenga la redención en la sangre de Cristo. Si usted no es cristiano, si no ha decidido por entregarle la vida al Señor Jesucristo, hágalo. Venga a Cristo y reciba la vida eterna. Porque Él veía o Él miraba las cosas de otra manera. Él no miraba lo que se ve, sino lo que no se ve. Vamos a orar y le damos gracias a Dios.